Imaginemos por un momento la cosa más normal del universo, una cena de acción de gracias. Ahora, cámbienlo todo. En lugar de pavó, hay algo que se mueve. En lugar de mi suegra regañándome, está Qatar, la madre de mi mejor amigo, un guerrero loxian de 3 metros con púas óseas y una boca que parece hecha de cuchillas de afeitar. Lo normal, ¿verdad? La invitación llegó después de que salvé a Terrell, su hijo, de una especie de agujero negro de bolsillo, un incidente que en la Tierra sería un simple atasco de tráfico, pero en la galaxia Loxian es una deuda de sangre. Su madre, Qatar, me invitó a cenar en el planeta natal. Yo, Hax, un simple humano de 1,75 metros, en la mesa del jefe de un clan de depredadores interestelares. El regalo que traje era chocolate. Sí, chocolate, para una criatura que se alimenta de energía oscura. La cena no fue el problema. El problema fue Qatar. Mientras todos reían con sus bocas peligrosas y me ofrecían garras de alguna criatura que no quería nombrar, la matriarca del clan, la mujer más temida de 10 sectores, me observaba. No me miraba, me estudiaba. Y por primera vez desde que uní fuerzas con los Loxians, el guerrero humano que ha sobrevivido a 3 guerras intergalácticas y que ha pilotado a través de campos de asteroides, se sintió como un niño en el rincón. Sus ojos, múltiples y fríos, no expresaban nada que mi mente humana pudiera procesar. No había ira, ni afecto, ni desprecio, solo un abismo. Y su silencio fue la amenaza más aterradora que jamás había enfrentado. ¿Por qué me invitó a su casa? ¿Era una prueba? ¿Un ritual? ¿O es que los Loxians tienen un sentido del humor retorcido? Acompáñenme en esta hora. Les voy a contar mi visita a la casa de Qatar. Una historia donde la humanidad no está luchando contra una flota, sino luchando contra el simple arte de la cortesía alienígena. No es una historia de guerra, es una historia de ansiedad social interestelar. Y créanme, es mucho más aterradora. Mi nombre es Hax. Para la mayoría de los humanos, soy un piloto de carga. Para los Loxians, la especie de Terrell, soy el salvacorazones, un nombre dramático que se ganaron después de que sacamos a Terrell de la zona nula. La zona nula, si no la conocen, es un capricho de la física, un vórtice que solo devora calor y luz, y Terrell se había quedado atrapado. No fue heroico, solo tuve el sensor de calor adecuado. Pero para los Loxians, los lazos familiares son casi religiosos. El favor era un cheque en blanco. Yo lo acepté y lo olvidé. 2 ciclos terrestres después, estaba en mi nave, tomando una taza de café, cuando la pantalla se iluminó con una frecuencia Loxian. Era Qatar. Ella no usa comunicadores, solo irrumpe en tu frecuencia. La imagen era imponente, una criatura de obsidiana y músculo que parecía un acantilado tallado. Su voz, un crujido de hielo seco, llenó la cabina. Dijo 2 palabras: ven a casa. No era una invitación, era una orden. Y en ese momento, supe que mi intento de pasar desapercibido en la galaxia había terminado. Ir a su planeta natal, Silos, era lo mismo que entrar en la boca de un dragón. Silos es una esfera de metales pesados y cielos carmesí, un planeta donde incluso el aire parece denso y peligroso. La invitación de Qatar no era para socializar, sino para cerrar el círculo del favor. Y sabía que, en la cultura Loxian, cerrar un círculo a menudo implicaba una prueba. Aterricé en Silos sin escolta, lo cual fue mi primer error. Silos no tiene pistas de aterrizaje, tiene cicatrices de impacto donde las naves más grandes han podido posarse. El aire era pesado, lleno de un olor a ozono y sangre antigua. Terrell me estaba esperando, y su alivio era visible, incluso a través de sus escamas protectoras. Él sabía lo que significaba la invitación de su madre. Me llevó al asentamiento principal, un complejo tallado en la roca volcánica que parecía una fortaleza impenetrable. La arquitectura Loxian es brutalista, funcional y pensada para la guerra. No hay ventanas, solo escotillas de ventilación. Y en el centro, el hogar de Qatar. Al entrar, la primera cosa que me golpeó no fue el ruido, sino el silencio. Había docenas de Loxians, guerreros y sirvientes, todos realizando sus tareas con una eficiencia silenciosa. Y todos se detuvieron para observarme. El humano. El Salvador. Sentí sus ojos escrutándome y el calor de su metabolismo, incluso en ese ambiente fresco, era palpable. Me sentí como una célula fuera de lugar en un organismo masivo. Y luego, Qatar. Estaba sentada en un trono que parecía un hueso gigante, observando el tráfico de su gente. No se levantó.
Simplemente hizo un gesto con una garra. Adelante, humano. La sala principal era intimidante. No había muebles cómodos, solo bloques para sentarse y herramientas de caza y guerra perfectamente pulidas en las paredes. El aire era denso con la expectativa. Terrell me puso a la izquierda de su madre, un asiento de honor en su cultura, pero también el asiento de mayor visibilidad. La cena comenzó. No fue una comida, sino una ceremonia de consumo. Me ofrecieron un tazón de algo que brillaba y que olía a combustible. Lo acepté con gracia, aunque sabía que un sorbo me enviaría al hospital estelar más cercano. Fingí probarlo, asintiendo cortésmente, y me centré en mi chocolate. El resto del clan conversaba en su lengua natal, que es una serie de chasquidos y gruñidos. Terrell me traducía ocasionalmente, cosas triviales, el clima, las cacerías recientes. Pero mis ojos nunca dejaron de observar a Qatar, ni sus múltiples ojos dejaron de observarme. Y aquí es donde la experiencia se volvió realmente inquietante. En la Tierra, o incluso con otras especies alienígenas, siempre hay una señal. Un parpadeo, una contracción muscular, un cambio en la respiración. Algo que traiciona el pensamiento. Qatar era una pared de piedra. Su postura era inmutable. Sus múltiples ojos solo reflejaban la luz de las antorchas. No había juicio, no había calidez, no había amenaza en la superficie. No podía leerla. Y en un guerrero, el no poder leer a tu oponente es la derrota. Me sentí completamente expuesto, mi mente humana dando vueltas, buscando una clave que no existía. Finalmente, llegó el momento del intercambio de regalos. Un ritual loxian. Yo saqué mi chocolate. Era una barra de cacao de la más alta calidad, un artículo de lujo en muchos sistemas. Para un humano, es un gesto de afecto. Para los loxians, esperaba que fuera una curiosidad. Se lo entregué a Qatar. Ella tomó el paquete con sus garras. El chocolate era diminuto en su agarre. Y entonces, la miré. Busqué cualquier cosa. Una sonrisa forzada, un ceño fruncido de disgusto. Nada. Ella giró el paquete en su mano, lo miró, y luego se lo entregó a un sirviente. Guárdalo, dijo. La palabra loxian para guárdalo también puede traducirse como archívalo. No fue un rechazo, pero tampoco fue una aceptación. Fue un registro. Yo, el héroe, le había regalado a la matriarca un trozo de azúcar y ella lo había catalogado como evidencia. Terrell se inclinó y susurró, madre es reservada con los bienes blandos. No me consoló. Mi gesto de buena voluntad había desaparecido en una base de datos. Los otros loxians trajeron sus propios regalos, piezas de armadura capturadas, trofeos de caza, una espada ceremonial de un planeta conquistado. Cada vez, Qatar reaccionaba de la misma manera, un asentimiento de cabeza casi imperceptible, la misma expresión neutral. Ella era la perfección en la contención emocional. Yo, un experto en leer microexpresiones humanas, estaba en un callejón sin salida evolutivo. Después de la cena ceremonial, Terrell me llevó a una cámara lateral, un lugar un poco más cálido, quizás. Esperaba una explicación, un manual de comportamiento loxian para tontos. Pero Terrell estaba visiblemente incómodo. Hax, dijo Terrell, su voz inusualmente baja. Mi madre está complacida. ¿Complacida? Dije. Terrell, ella no ha parpadeado en los últimos 20 minutos. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Hay una señal secreta? ¿Mueven la cola? Terrell rió, un sonido seco. No tenemos colas, Hax. Y no hay señales. Es Qatar. Ella es la roca del clan. Su mente es como el cristal puro. No tiene pensamientos pequeños. Solo tiene intenciones. Y su intención es honrar el favor. Le pregunté directamente, ¿me está probando, Terrell? ¿Tengo que pasar una prueba de fuerza o de inteligencia? ¿Tengo que enfrentarme a alguien? Terrell se quedó en silencio por un momento, sopesando sus palabras. No lo sé, Hax. Podría ser. O podría ser que simplemente no tiene interés en la pequeña charla. Ella es una líder, no una anfitriona social. Tú eres un elemento para ella, un factor a evaluar. Ella te está observando para entender cómo funciona la deuda con un humano. Me di cuenta de que mi amigo tampoco entendía completamente a su propia madre. Qatar era un enigma incluso para su propia especie. Yo era el actor en un drama cuya trama y propósito me eran totalmente desconocidos. Me dejaron solo en una pequeña habitación de invitados.
Era espartana, pero limpia, con una estera de piel para dormir. No podía dormir. Mi mente seguía reproduciendo la imagen de Cathar, ese vacío emocional. Así que decidí explorar. Los Loxians son orgullosos de su historia. Descubrí una cámara adyacente que no era una sala de trofeos, sino lo que ellos llamaban la cámara de la memoria. Era una biblioteca. No de libros, sino de objetos. Y ahí estaba mi chocolate, en un pequeño nicho de pared, clasificado por fecha. A su lado, para mi asombro, no había trofeos. Había regalos de otras especies que habían honrado una deuda o forjado una alianza. Lo que vi me heló la sangre. Había un pequeño cuchillo de cerámica, inofensivo en apariencia, de una especie que los Loxians habían aniquilado por completo 50 años antes. El letrero debajo decía, regalo del príncipe regente Zidane. Deuda saldada, pero no olvidada. Junto a él, un simple anillo de plata de otra civilización. El letrero, regalo de la alianza Katol. Deuda saldada. Amistad forjada. Me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Cathar no estaba evaluando el valor de mi regalo, estaba evaluando el tipo de relación que yo estaba forjando con el clan. El chocolate iba a ser, literalmente, mi epitafio diplomático. ¿Sería el regalo de un enemigo que paga y es perdonado, o el regalo de un amigo que se queda? Mi regalo insípido estaba al lado de armas y reliquias mortales, y yo era el único que no sabía qué destino representaba. A la mañana siguiente, me uní a ellos para el desayuno. Era un caldo caliente y espeso, probablemente nutritivo, pero visualmente desagradable. Esta vez, Cathar habló. Y me habló directamente. Humano Hax, dijo. Su voz seguía siendo el mismo crujido de hielo. Dime algo que sea valioso para tu especie. Algo que ustedes, los humanos, estimen por encima de todo lo demás. Finalmente, un desafío directo. Mi mente corrió. ¿Amor? ¿Libertad? ¿Oro? ¿Qué entendería esta guerrera que valora la fuerza y el pragmatismo? Respondí, tiempo, Cathar. El tiempo es el recurso más valioso. Es el único que no podemos recuperar. Ella ladeó la cabeza, el primer movimiento significativo que hacía. Interesante. Mis guerreros dan su tiempo en servicio. ¿Ustedes lo venden? Ambos, respondí. Lo vendemos para sobrevivir, y lo damos a aquellos que amamos. Ella se quedó en silencio de nuevo. Pero esta vez, percibí algo. Era un tic casi microscópico en la punta de una de sus púas óseas. Una especie de asentimiento interno. Era tan sutil que mi cerebro casi lo descartó. Pero era la primera grieta. Ella no estaba tratando de engañarme, sino de aprender un concepto fundamental de mi cultura. Ella estaba, a su manera, haciendo la tarea. Terrell me llevó a la armería, una cámara impresionante de tecnología letal. Me mostró cómo funcionan sus armas, cómo mantienen sus armaduras, y hablamos de estrategia militar. Era un ambiente familiar para mí, el lenguaje universal de la supervivencia. Me sentí relajado por primera vez. Estaba tan absorto que no noté a Cathar. Estaba allí, observándonos desde la sombra de un arco. Cuando me di cuenta, sentí el calor familiar de la tensión en mi cuello. Ella se acercó. Sosteniendo una de las armas de plasma Loxian, se dirigió a mí. Hax. Terrell me dice que eres un piloto experto. He visto mi parte de agujeros de gusano, dije con una sonrisa nerviosa. Sí. Has visto un agujero de gusano. Y has visto un agujero negro de bolsillo, y has entrado para salvar a mi hijo. Ella giró el arma y me la ofreció. Tómala. El arma de un guerrero que honró su deuda. Es tuya. El arma era enorme. Si la aceptaba, me convertiría en uno de ellos. Si la rechazaba, sería una ofensa. Era una prueba de fuego cultural. Aceptar significa alianza, rechazar significa distancia. Y aquí fue donde mi instinto humano entró en acción. En lugar de tomar el arma, extendí mi mano y toqué la de ella. Un simple toque en la garra. Cathar, dije. Aprecio el honor. Pero no puedo llevar el arma de tu clan. Yo no soy un Loxian. Soy su amigo. Lo que hice por Terrell no fue un acto de guerra, fue un acto de amistad. Por favor, permítame seguir siendo un simple aliado. La amistad es un arma más fuerte que el plasma. El contacto. El rechazo cortés del regalo.
El uso de la palabra amistad en lugar de alianza. Fue un momento de gran riesgo. Y Qatar no hizo nada. Se quedó quieta, su garra en la mía, el arma de plasma todavía en su mano. Y esta vez, no solo sentí el silencio, sentí la presión. La presión de su mente procesando algo que no encajaba en su lógica de guerrero. Finalmente, retiró su mano y retiró el arma. Humano, dijo, con una lentitud deliberada. Ustedes tienen un concepto curioso. La amistad. Es ineficiente. Pero Terrell la valora. Luego, hizo lo impensable. No parpadeó, no sonrió, pero en el borde de su boca, una de las pequeñas cuchillas se contrajo hacia arriba. Era tan pequeña que era casi una ilusión óptica, pero mi cerebro gritó, éxito. Era lo más cercano a una sonrisa o una señal de aprobación que jamás vería de Qatar. Entendí entonces. Ella no era una criatura sin emoción. Ella era una criatura cuya emoción era tan intensamente contenida, tan purificada de la trivialidad, que solo un concepto que realmente desafiara su cosmovisión podía provocar una reacción. Mi regalo de chocolate fue archivado. Mi concepto de tiempo fue registrado. Pero mi rechazo del arma por amistad fue una variable que no podía ignorar. Yo no era un deudor, ni un aliado, sino un enigma. Mi partida fue tan silenciosa como mi llegada. Terrell me acompañó hasta mi nave, su actitud mucho más ligera. Me dio un pequeño amuleto Loxian, un hueso tallado con el símbolo de la protección. Ella no te mató, Hax, dijo Terrell, sonando casi sorprendido. Eso es lo mejor que puedes esperar. Y te aceptó como un amigo. Yo solo, no pude leerla, suspiré. Terrell sonrió. Esa es la clave. Ella no quiere que la leas. Ella quiere que te definas a ti mismo. Y lo hiciste. Justo antes de que entrara en la nave, Qatar apareció. No dijo nada. Solo se acercó y me tendió una mano. No era un adiós Loxian. Era un gesto práctico. En su garra había un pequeño trozo de mi chocolate. Había sido roto con precisión milimétrica, como si hubiera usado un láser. Este artículo, dijo Qatar, es dulce. Es ineficiente. Pero su concepto de tiempo no lo es. Tómalo de vuelta. El valor de tu ofrenda es lo que representa. Y ahora representa una variable desconocida. Ella me devolvió el trozo. No lo comió. Simplemente me lo devolvió como un recordatorio. Un símbolo de que había entrado en su vida como un factor desconocido. Me subí a mi nave. Y mientras me alejaba del planeta Silos, la matriarca Qatar seguía allí, una silueta de obsidiana contra el cielo carmesí. La cena había terminado, la deuda estaba saldada. Y mi chocolate estaba ahora oficialmente registrado en el archivo Loxian como el regalo que cambió la relación entre un guerrero humano y una de las especies más peligrosas de la galaxia.